En el nombre de Jesús. Dios no espera mucho de nosotros, solo espera que hagamos lo que debemos de hacer. Y cuando nosotros hagamos lo que debemos de hacer, tenemos que repetir esta palabra que nos enseñó Jesús, que es simple y sencilla. Hicimos lo que teníamos que hacer y no hace más. Haciendo aquello que nosotros debemos de hacer, Dios hará lo demás. Pero Dios quiere que en aquello que nosotros tengamos que intervenir, hagamos lo que a Dios le agrada. Y de una manera o de otra, el cristianismo está basado simplemente en esto. Dios hará lo imposible, pero tú y yo tenemos que hacer lo posible que esté dentro de nuestra fuerza y de nuestro vigor. Dentro de aquello que pueda estar a nuestro alcance, debemos de hacerlo de esta manera. ¿Qué podemos hacer? Simplemente aquello que debemos de hacer, y cuando lo hagamos seremos siervo inútil, porque simplemente hemos hecho lo que teníamos que hacer. No nos van a dar un premio, no nos van a dar un regalo, pero si nos lo dan, lo aceptamos. Pero realmente cuando tú y yo hacemos lo que tenemos que hacer, ¿qué estamos haciendo? Lo que deberíamos de hacer, ni más ni menos. Y esa es la gran verdad. Pero yo hoy quiero hablar de la verdad central, que Dios hace lo imposible. Lo que nadie puede hacer, lo hace Dios. Porque Dios tiene el poder para hacer y deshacer todas las cosas. En el capítulo 14 del libro de Éxodo sucede una historia que todos la conocen y todos la saben, pero en esta tarde quizás sería bueno recordarlo, quizás sería bueno tenerlo en nuestra mente, en nuestro corazón, para que entendamos el plan y el propósito de Dios. ¿Cuál era el plan y el propósito de Dios? Que Moisés hiciera lo que tenía que hacer. Simplemente, no esperaba más de Moisés, pero simplemente esperaba que hiciera lo que tuviera que hacer. Y muchas veces Dios nos recuerda a nosotros en nuestra vida, en nuestras circunstancias, que no que podemos quedarnos de brazos parados. Simplemente tenemos que hacer hasta donde podemos hacer para que Dios haga lo que no se puede hacer. Esa es la verdad central de hoy y en la que quiero que meditemos y luchemos en esa verdad. En el capítulo 14 del libro de Éxodo encontramos la historia de algo tan sencillo cuando el pueblo de Israel es liberado. Si vamos a pedir a nuestro hermano Paco del Llano que nos pueda acompañar en el 14, 13 al 16. Hay una historia que podíamos leer todos. 13 al 16. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamar a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. El Señor le dice a Moisés: acampa en este lugar para que estéis atrapados entre los egipcios y el mar. No sé cómo, pero Moisés no sé si llega a entender ese plan y ese propósito. Querían hacer una emboscada a los mismos egipcios. Pero cuando está en aquel lugar, el pueblo se queja contra Dios y empieza a decir de una manera o de otra: Señor, ya te dije yo, ¿por qué nos sacaste de allí? Podíamos haber muerto allí y estaríamos todavía vivos, pero aquí nuestros enemigos están a mi espalda y adelante está el mar rojo. Pero Dios le dio una palabra a Moisés y le dijo: pueblo, no desanimaos, seguid hacia adelante, luchar y pelear la buena batalla, porque los egipcios que hoy veis nunca más van a estar de ahí. Solamente Moisés tiene que hacer lo que pueda. ¿Sabe lo que podía hacer Moisés? Simplemente levantar una vara. Y Moisés lo hizo. Cuando lo hizo Moisés, hizo todo lo que podía. Moisés no podía hacer nada más. Moisés no podía dividir el mar. Había que intervenir una mano poderosa, una mano invisible. Esa mano invisible es la mano de Dios. Cuando Moisés hizo su parte, Dios hizo la suya. Y abriéndose el mar rojo en dos, pasó todo el pueblo de Israel por medio de él. Amén. ¿Qué está en secreto aquí? Hasta que Moisés no hizo su parte, Dios no puede hacer la otra. Amén. ¿Está conmigo, pueblo de Dios? Amén. Hasta que tú no hagas la parte que a ti te responde, que tú debes de hacer, Dios no va a hacer la suya.
¿Sabes por qué? Porque mientras tú puedas, mientras yo pueda, Dios no va a actuar. Va a actuar Dios cuando tú ya no puedes. Hay una frase que todos conocemos, que es cuando el hombre ya no llega más, entonces la mano poderosa de Dios llega más allá. Pero Dios le dice a Moisés, ¿pero qué haces ahí? Levanta tus manos. Todavía Moisés no había entendido el plan y el propósito de Dios. ¿Y cuántos de nosotros, hermano, ante el problema, ante la dificultad, ante el momento de la ocasión, ante el momento de la dificultad, nos quedamos estáticos, nos quedamos parados? Y Dios te dice, no te pares, levanta tus manos, clámame y yo te daré la respuesta. Clámame y yo te daré la salida. Pero Dios espera de nosotros que hagamos nuestra parte. Amén. Dile al que está a tu lado, si no haces tu parte, Dios no podrá hacer la suya. Es real. La decisión la tienes que tomar tú. Dios no puede tomar la decisión de levantar las manos de Moisés como si fuera una marioneta. Moisés tiene que llenarse de fe. Moisés tiene que llevarse de esperanza y decirle al pueblo de Israel, mira, hoy los egipcios que veis nunca más los vaya a ver, porque Dios va a dar una victoria, Dios va a dar el triunfo, pero yo tengo que hacer una cosa, y todo el pueblo de Israel tiene que estar atento. Cuando yo levante mi mano, el mar se va a abrir. Pero Dios necesita ver que tu mano se levante, porque hasta que tu mano no se levante, Dios no va a hacer nada. Hoy más que nunca necesitamos una iglesia que entienda de parte de Dios que Dios no exige mucho de nosotros, solamente exige que hagas lo que puedas. Que hagas lo que puedas, porque cuando tú hagas lo que puedas, Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes hacer lo posible, pero Dios hace lo imposible. Así que Dios abrió el mar rojo y después de 2 millones y pico de personas pasaron por allí. Algunas personas piensan que eso fue un minuto de levantar la vara. ¿Sabéis cuántas horas Moisés estuvo con la vara? Yo no lo sé, pero muchas horas estuvo allí, en una permanencia con la vara levantada, porque hasta que no cruzó el último judío, no se bajó la vara para que el mar se cerrara. Hoy te digo de parte de Dios, cuando Dios te dice que tiene en tus manos, ponlo al servicio de Dios y Dios hará lo que tenga que hacer. Solamente pide Dios de nosotros que hagamos lo posible por hacer la voluntad de Dios, que Dios hará el resto. Amén. La Biblia está bien llena y enfocada de estas cosas. La Biblia está bien llena y repleta de esta gran verdad. Cuando ve Dios que tú haces lo posible, Dios empieza a hacer lo imposible. Amén. Pero Dios te tiene que ver a ti. Dios no te viene que está derrumbado, Dios no te puede ver tirado en el suelo. Tú te tienes que levantar. Y yo sé que Dios me levantará del polvo de la tierra. Y yo sé que mis ojos verán la gloria de Dios. Hay momentos en la vida, hay momentos en las ocasiones en que debemos de formar nuestros corazones y pensar que Dios hará lo que tenga que hacer, que Dios hará lo que determine para hacer. Hoy más que nunca necesitamos dejarlo todo en las manos del Señor, pero Dios espera de nosotros que hagamos lo que tengamos que hacer. Nosotros hacemos nuestra parte, Dios hará la suya. Dios a nadie va a obligar a ser cristiano, pero si tú das un paso, el Señor da 1000 pasos hacia ti. Quizás en este día te sientas desanimado, te sientas desanimada, te sientas solo, te sientas triste, pero Dios te dice en este día, si tú pones de tu parte, yo voy a poner de la mía. Y cuando Dios pone de su parte, se llama la parte imposible, lo que tú no puedes, lo que tú no llegas, lo que tú no alcanzas, Dios lo puede hacer en el nombre poderoso de Jesús. Dios lo va a hacer. Hay una historia en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, versículo 21 al 23. Hay una historia tremenda donde Josafat está sitiado por aquellos hombres de todos los ejércitos que vienen contra él. Un montón de reyes se han levantado y quieren destruir porque tienen la ciudad sitiada y vienen hacia ellos. Pero Dios le habla a Josafat y le dice, Josafat, ¿qué puedes hacer? Y Josafat sencillamente hace una proclama dentro del pueblo y manda a todo el pueblo a ayunar y a orar. Y cuando se ponen a orar y a ayunar, al otro día, dice que viste a todos los levitas y le dice, mira, no vamos a pelear con espada, nosotros vamos a pelear simplemente con un ejército que cante, que alabe y que glorifique el nombre de Dios. Así que salió a la batalla, ¿sabéis por qué? Porque él, en su poquita fuerza, hizo lo que podía. ¿Qué es lo que podía hacer Josafat? Y decirle al pueblo que orara. ¿Qué es lo que dijo Josafat? Le dijo al pueblo que ayunara. Pero hay algo más. Él sabe que la guerra que tiene por delante no la puede ganar con espada ni con ejército, sino que la gana con pandero, con danza, con júbilo, con alegría y con gozo.
Esto nos enseña una cosa, hermano, que cuando nos veamos sitiados, cuando nos veamos rodeados, no nos rindamos, no nos tiremos al suelo, sino levantémonos, pongámonos en oración, pongámonos en ayuno, empecemos a alabar a Dios. Y dice que cuando el pueblo iba adelante, iba cantando, iba adorando y buscando al Señor, clamándole a Dios, no tenían esperanza, no tenían poder, no tenían espada para poder vencer a todos los reyes. Dice que de pronto Dios hizo que el corazón de los reyes que venían en contra de Israel se cruzaran entre ellos y tuvieran la guerra y se mataron entre ellos. ¿Sabéis por qué, hermano? Porque cuando vio Josafat que sus enemigos eran mucho más que ellos, él buscó la dirección de Dios, pero hizo lo que podía. Y muchas veces nosotros estamos en un campo de guerra donde vemos que estamos sitiados, donde vemos al enemigo por todas partes, donde no vemos salida. Tenemos que recurrir y poner por obra lo que nosotros tenemos. Y lo que tenía era la arma más poderosa, era la oración y el ayuno y la alabanza a nuestro Dios. Digan aleluya, digan gloria a Dios. Dios levanta un ejército y no lo levantó un ejército con espada. Lo mismo que dijo el rey David cuando estaba delante de aquel Goliat: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, y con una sola piedra derribado serás. Bendecido sea el nombre del Señor, bendecido sea el nombre del Señor. Tus enemigos son derribados porque tú haces lo que puedes, pero Dios hace lo imposible. Hizo volver el corazón de todos sus enemigos y entre ellos se mataron y pudieron tener la victoria. Y la victoria no fue por espada, ni fue por lanza, fue por danza y fue por alabanza. Cuando en esta noche, nosotros en esta tarde entendemos de parte de Dios, tú hay momentos en tu vida en los cuales el enemigo te tiene rodeado y no puedes salir. No hagas nada, simplemente ora al Señor, ayuda al Señor y conságrate y alaba al Señor. Josafat entendió que tenían que hacer su parte. Yo no sé, hermano mío de mi alma, Dios no podía obligar a Israel que orara, Dios no podía obligar a Israel que ayunara, Dios no podía obligar a Israel que cantara y alabara en el nombre de nuestro Dios en el momento en el que estaba, pero lo que ellos pudieron, hicieron, y Dios hizo lo imposible. ¿Cuánto me entienden en esta tarde? Pero no te rindas, ponte al frente, trabaja. Dice: Señor, aquí estoy, lo que puedo hacer lo voy a hacer y Dios nos dará la victoria. Josafat puso al pueblo por alabanza y adoración y ayuno, y esa fue la victoria, porque Dios vio el esfuerzo de ese hombre, Dios vio cómo se esforzó y dijo: no tiene otra cosa, lo que tiene lo pone. Igual que Dios le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tus manos? Y él dijo: una vara. A este hombre le dijo: ¿qué tienes? Y él dijo: yo tengo una oración, tengo un ayuno, tengo una alabanza. Le dijo: Señor, me basta. Con eso me basta, yo haré el resto. No te calientes la cabeza, no te preocupes más, yo voy a pelear por ti. Amén. Cuando tú entiendes esto de parte de Dios, Dios te dará la victoria, porque no depende de tu fuerza, sino depende del Dios del cielo. Amén. Y no depende de tu destreza, ni de tu sabiduría, ni de tu conocimiento. Lo que depende es de Dios, y Dios hará lo que tú no puedes hacer. Amén. Pero lo que tú puedas hacer, jamás Dios lo va a hacer. Si hay algo que Dios no ha dejado claro, es que Él no hará lo que tú puedes hacer. No, Dios no va a hacer por ti. Dios nos ha creado libre para que hagamos el bien que debemos de hacer. Si no lo hiciéramos, no habrá la mano poderosa de Dios. Hizo lo imposible este hombre. ¿Sabéis por qué? Porque Dios hizo lo imposible, cambiar el corazón de sus enemigos para que entre ellos se pelearan y no pudieran derribar al pueblo de Israel. Josafat sencillamente hizo lo posible, pero a través de la Biblia vemos que Dios hizo lo imposible. Cuando Dios hace lo imposible, eso es porque Dios está presto a ayudarnos. Hoy estoy contando algunas cosillas. En el libro de Josué, capítulo 6, 14 al 16, hay una historia tremenda. Están ante un pueblo que está amurallado. Están delante de un pueblo llamado Jericó. Un pueblo con murallas de 5 o 7 metros de altura. Un pueblo que tenía gran ejército dentro de ese campamento. Dentro de Jericó no había que entrar, solamente había una puerta. Y estaba cerrada, y las murallas. Y Dios le dice a Josué: ¿tú estás dispuesto a hacer lo que yo te diga? Y Josué dijo: mándame. Dice: ¿qué puedes hacer? Y él dijo: no sé qué puedo hacer. Dice: pues yo te mando que hagas y que des 7 vueltas
aquella muralla durante 7 días y ellos daban una vuelta y 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas hasta que llegaron a 7. Pero cuando llegó el 7º día dice, hoy se va a romper esto. Hoy vas a dar 7 vueltas. Otras 7 más, Señor, sí, 7 vueltas. Y dieron otras 7 vueltas. Y cuando yo te diga, grita. Mirad, hermano, lo sencillo que tuvo que hacer Josué. Simplemente hacer lo que podía hacer. Él armó un ejército, lo llevó delante. Durante 7 días iban un rato, le gritaban de la muralla, le decían cosas, ellos cerraron la boca, terminaban de dar la vuelta, se iban al campamento, volvían de nuevo al otro día y consecutivamente durante 7. Pero la última vez se asustan, empiezan a dar vueltas y otra vuelta y otra vuelta. Y cuando llega la 7ª, empiezan a tocar el sofá y empiezan a tocar y a gritar y a gritar y a gritar. Y cuando gritó, eso era todo lo que podían hacer Josué y el pueblo de Israel. Ya no podían hacer nada más. Entonces Dios hizo lo imposible, se cayeron las murallas de Jericó. Digan aleluya. Digan gloria a Dios. No se derribó por Josué. Lo hizo el Dios invisible, el Dios todopoderoso, el Dios que cambia, el Dios que transforma, el Dios que hace que sea posible lo imposible. Y dice, y de pronto, cuando todo el pueblo clamó y gritó, las murallas cayeron hacia adentro, no hacia afuera, no hacia el lado, sino hacia abajo, para convertirse en un pasillo. Y fue grande el éxito en aquella batalla. ¿Pero en qué consistía? En que Josué hizo su parte y Dios hizo la otra. Josué hizo hasta que él podía, pero Dios hizo lo imposible. Hay batallas, hermanos, que no se van a ganar con espada, como hemos dicho. Esta batalla se ganó porque Josué obedeció a Dios y creyó a Dios. Y hay batallas en tu vida que tú no puedes vender, simplemente tienes que decir, voy a hacerlo y yo sé que Dios hará lo que tenga que hacer. Ellos gritaron y cayeron las murallas, pero sabían que detrás de ese grito estaba el Dios de los ejércitos, estaba el Dios que dio todo plan y todo propósito. Aunque el diablo está como león rugiente alrededor de ti buscando cómo devorarte, el Dios Todopoderoso ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. La Biblia nos declara y nos dice sencillamente en Pedro, si el diablo está como león rugiente alrededor de ti, hay alguien que es más fuerte que el diablo, que está contigo en victoria y en triunfo. Vemos que esta historia fue una historia tremenda, una historia maravillosa, donde el plan y el propósito de Dios, que consistió simplemente en que Josué hizo su parte y Dios hizo la otra. Josué hasta que alcanzó, pero el Dios al cual servimos hizo más allá de lo que nosotros podemos entender. ¿Sabéis por qué? Porque las murallas de Jericó cayeron porque estaban delante del Dios Todopoderoso. Y no hay nada ni nadie que se pueda resistir. Hay una historia en el capítulo de Primera de Reyes 17:1, que es esa señora que vive en un pueblo, esa señora que tal vez es conocida por su hazaña, esa mujer que está en aquel lugar tan sencillo y tan humilde, en Serepta de Sidón, está en una ciudad tremenda. Por 3 años y medio ha dejado de llover en la tierra, un hambre tremendo, una sed tremenda, no había ni agua ni nada, y había una gran escasez en aquel momento. Y Dios le dice a Elías, levántate, porque yo he puesto a una mujer en Serepta de Sidón para que en ese lugar haya una mujer que te dé sustento, una viuda. Él pensó, será una viuda rica, que tendrá mucha economía. Cuando llega hasta aquel lugar, ve a una mujer salir, y cuando la ve se acerca a ella y le dice, ¿me puedes traer un vaso de agua? Era muy difícil, hermano, 3 años sin llover. Pero ella dijo, voy a por un vaso de agua. Pero él sigue más adelante y le dice sencillamente, tráete también una torta. Ella dijo, mira, de verdad te voy a decir la verdad. He salido a buscar una leña, y en esa leña que voy a coger, voy a hacer un poco de harina que tengo con aceite para darle de comer a mi hijo, y después me voy a enterrar en mi casa y voy a morir. Escúcheme, hermano, por favor. La mujer le dijo la verdad. Y le dice Elías, pero tráeme a mí primero.
Cuando nosotros entendemos esta parte, entenderemos la parte. En el momento de la escasez, en el momento de la presión, en el momento en el cual todo parece que va al revés, solamente debes de hacer tu parte. Y la parte de ella fue y hizo una torta y se la trajo. Él comió, pero sucede algo milagroso, que la mujer solamente pudo traerle la torta y esperaba morir después. Pero sin embargo, Dios es más grande, porque ella hizo lo posible y Dios hizo lo imposible. Digan aleluya. Dios multiplicó la harina y no le faltó ni aceite ni harina hasta que vino de nuevo la prosperidad a esa casa. Yo quiero que entiendas de parte de Dios. Quizá Dios alguna vez te va a pedir algo y tú lo vas a ver exagerado y vas a decir esto no puede ser. Pero Dios te va a decir a continuación, haz lo que tienes que hacer, porque cuando tú hagas lo posible, yo haré lo imposible. Es que la parte que le toca a Dios no te toca a ti. A ti te toca solamente hacer esa parte que Dios te ha dicho, haz la torta. Y tienes que hacerla. Pero es que no tengo más, hazlo. Porque Dios hará lo imposible. Ojalá nosotros seamos obedientes. Dios multiplicó la harina y Dios multiplicó el aceite. Y muchas veces, hermanos, Dios va a permitir un momento difícil en nuestra vida, pero Dios quiere ver cómo reaccionamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, si es que ya esto no le veo solución, a esto no le veo salida. Y seguramente no la tiene. Pero no te olvides nunca que estás hablando al Dios de lo imposible. El Dios que es más allá de lo que tú piensas, más allá de lo que tú puedes. Este se llama el Dios de lo imposible. El Dios que hace las cosas. El que llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Este es el Dios al que servimos nosotros, al que tenemos nosotros. Es el Dios que va más allá de lo que pensemos, conforme a la riqueza de su gloria. Cuando algo pedimos, cuando algo le rogamos a Dios, Dios va más allá de lo que pedimos, porque Él es el Dios todopoderoso. La multiplicación de este aceite y de este pan duró hasta que vino la prosperidad a esa casa. Si recordamos en esta tarde hay una escena semejante a esta. Jesús está predicando en un monte y hay como 5.000 hombres sin contar mujeres ni niños. Échale que los niños habían otros 5.000 o 10.000 niños entre niños y mujeres. Siempre hay más mujeres que niños en las reuniones de las iglesias. Y dice que había una gran multitud y que los estuvo allí predicando y que sanaba y que hacía milagros. Y Dios dice que se acerca a Jesús, a sus discípulos. Y cuando se acerca a sus discípulos le dice, dadle vosotros de comer. Y le dijeron, no tenemos nada. ¿Cómo que no tenéis nada? Dice, no, solamente tenemos 2 peces y 5 panes. El Señor sabía lo que tenía. Y el Señor le dijo, no os preocupaos. Pero tenéis los 2 peces, si tenéis los 2 panes, traedlo acá. Los discípulos solamente podían dar lo que tenían. Y era tan poco en consideración de lo que había. ¿Os imagináis lo que son casi 10.000 o 20.000 personas que habían allí? Y solamente había 2 panes. Y solamente había 2 peces y 2 panes. Pero en las manos del Señor hizo lo imposible. Se multiplicó, comieron y sobraron 12 cestas. Digan aleluya. Digan gloria a Dios. Las cestas no son como las que nosotros pensamos. En las cestas, según cuando bajó Pablo por una cesta, dice que era semejante a la altura de un hombre. ¿Y por qué hizo 12? Porque las 12 le estaban representando que tenía pan y comida para las 12 tribus de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. No te preocupes, ponlo en las manos del Señor y Dios hará lo imposible. Solo Dios está pidiendo de ti que hagas posible, porque Él es poderoso para hacer lo imposible. ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo queremos que Dios mueva ficha? Pero Dios está esperando que las muevas tú. Porque hasta que tú no muevas la ficha, Dios no puede hacer nada. Cuando le traen los 2 peces y los 2 panes, seguramente todos se ríen. Pero Jesús se pone aparte y empieza a partir un pan. Y empieza a partir un pan. Y los discípulos le ayudan a partir el pan y aquello no se acaba, y aquello no se acaba, y aquello no se acaba. Y dieron de comer a 10.000 o a 15.000 personas. ¿Pero por qué? Porque los discípulos trajeron 2 peces y 5 panes. ¿Estás conmigo en esta tarde? Tú no te preocupes.
haz lo que te corresponde a ti. Dios hará lo que le corresponde a Él. Pero nosotros tenemos un problema. ¿Sabes cuál es el problema? Que queremos que Dios actúe y después nosotros actuar. No, es que no funciona, lo digo de parte de Dios. No funciona. Primero tú y después Dios hará lo que tenga que hacer. Porque tú estás limitado, pero Dios es ilimitado. Tú solamente tienes dos pescados y 5 panes. Dios tiene todo lo demás. Dios tiene todo lo demás. Dios nos recuerda. Si Dios hizo la multiplicación de la viuda, también pudo hacer la multiplicación de los panes y los peces. Porque para Dios no hay nada imposible. Dios es el Dios de lo imposible. Cuando está en la orilla de la playa y está predicando el Evangelio del Reino, ve a Pedro, a su hermano y a otros más, y lo ve que viene de pescar y aparca la barca allí cerca de ellos y empiezan a limpiar las redes. Pero Jesús se acerca a ellos y le dice: oye Pedro, no sé si le dijo Pedro, pero le dijo: oye tú, ven. Y cuando vino a él, dice: ¿me puedo montar en tu barca y me puedes meter un poquito más para afuera? Dijeron: sí. Cuando sale un poquito más para afuera, les predica el Evangelio a las personas. Y todas las personas se quedan maravilladas de lo que hablaba Dios. Le dice a Pedro: boga mar adentro, vamos a pescar. Pedro, un hombre pescador de toda la vida, se le acerca y le dice secretamente: Señor, hemos estado toda la noche, todo el día, y no hemos cogido ni un pez. Jesús le dijo: ¿puedes bogar más adentro? Dice que bogando más adentro, le dijo: echa las redes. Pero Pedro dice: se acabó de limpiar las redes. Echa las redes. Cuando echó las redes, fue tal cantidad de peces que no lo podían sacar y tuvieron que llamar a otras barcas para llenar todas las barcas de peces. Yo quiero que pienses conmigo. Pedro hizo lo que pudo. Puso la barca, bogó más adentro y echó la red. Pero se habían estado echando la red toda la noche, no habían pescado nada. Claro, ¿sabéis por qué? Porque Pedro solamente podía hacer esa limitación de poner su barca y echar la red. Pero al Dios Todopoderoso, mi querido Jesús, hizo que lo imposible se hiciera posible, porque Él tenía el poder para hacer más allá de lo que podía pensar Pedro. ¿Os imagináis, hermanos, cuando meten la red, sacan la red, los peces no cogen por ningún sitio, tienen que llamar a barca? Es que Pedro puede hacer su parte, pero Dios hace el resto. Esto nos tiene que llevar a nosotros. Para estar dispuestos de lo que Dios nos dice, ahí, pero ahí, más, ahí. Cuando tú obedeces a Dios, estás haciendo solamente tu parte, pero la parte de Dios solamente la sabe Él. Le hizo a los peces venir y llenar las redes. Oh, qué maravilla, hermano. Cuando tú obedeces a Dios y haces solamente tu parte, Dios hará la suya. Y la suya no es cualquier cosa, porque a Él le llaman el Dios de lo imposible. Él hace lo que no es posible, lo hace Él. Él es el Dios Todopoderoso. Jesús hizo que aquella multiplicación de peces, igual que la multiplicación de los panes. Pero Dios en esta noche nos está recordando algo. ¿Qué tengo que hacer yo? Porque hasta que yo no lo haga, Dios no va a hacerlo. Dios no va a obligar a nadie a ser cristiano. Eso es así de sencillo. Pero Él es el Dios de las segundas oportunidades. Si nosotros esperamos en Dios y no movemos fichas, Dios nunca moverá fichas. Dios siempre espera que tú lo hagas para que Él haga el resto que tiene que hacer. El hijo pródigo se rebela contra su padre, se levanta contra su padre y le dice: déjame ir. Y cuando se va en el capítulo 15 de Juan, de Lucas, él se va y lo deja a su padre, no hace nada por él, no hace nada. No le coge una cadena, no lo ata, no lo obliga a quedarse en su casa. Pero el hijo pródigo está ahí perdidamente y vive perdidamente por mucho tiempo, no sabemos cuánto. Malgasta el dinero, se dedica a hacer cosas que no tiene que hacer. Pero que dice que un día, volviendo en sí, se da cuenta de que no había hecho las cosas bien. Dice que entonces dijo en su corazón: me volveré a mi casa y le diré a mi padre: he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname, quiero ser como uno de tus jornaleros. Qué maravilla, ¿verdad? Hasta que no movió ficha
Cuando digo lo de ficha es como el dominó, ¿verdad? Cuando él no dio el paso, Dios no pudo dar el suyo. Cuando él dijo el pecado, lo he hecho mal, se volvió a la casa de su padre y hizo la otra parte. ¿Cuál era? La del perdón. Dios lo perdonó. Y lo perdonó con todos sus pecados, su suciedad y su maldad. ¿Sabes por qué? Porque reconoció que necesitaba ir a la casa de su padre. Hasta que tú y yo no reconozcamos que necesitamos a Dios, Dios no va a hacer nada por nosotros. Dios no se va a mover a favor nuestro. Porque Dios no obligó, ni le mandó un rayo, ni le mandó aquello, ni le mandó lo otro, simplemente lo dejó. Y cuando él reconoció que andaba mal, Dios le perdonó. Porque sabéis que nadie podía perdonar, solo Dios podía perdonar. Entonces Dios le dio la oportunidad de perdonar sus pecados y volver de nuevo a ser un hijo de su amado Padre. Esto nos enseña a nosotros que hasta que nosotros no volvamos y digamos a Dios que lo necesitamos, Dios no va a venir a buscarlo. Alguna alabanza por ahí que saquen algunos, veniste a buscarme sin yo buscarte. No es cierto. Porque la Biblia declara que al que llama, se le abre. Y al que busca, halla. Está diciendo que el primer paso lo tienes que dar tú. Dios dio el paso más importante. Dios no lo rechazó, ni lo marginó, sino que le dijo, ven, entra y ser parte de mi reino. Porque el que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. Así que tenemos que dar un paso, y el paso depende de nosotros. Jesús hizo lo imposible, que era el perdón de pecados, que nadie podía perdonar, solo Dios podía perdonar. Pero esperó a que se arrepintiera a darle el perdón. Dios no puede hacer nada. Si tenemos familia, si tenemos amigos que conocen la verdad y no caen del burro, y no caen de su error, y no caen de donde está, Dios no va a mandar un rayo, ni siquiera le va a mandar un mensajero. ¿Sabes por qué? Porque cuando Lázaro muere, y muere también el mendigo, sucedió algo, y le dijo, sí, pero es que si fuera uno, y le dijo, ya tiene a los profetas y a los predicadores. La gente solamente va a volver a Cristo, solamente va a venir a Cristo si cree en la palabra de Dios y en los que la predican. Y no estoy diciendo a mí, sino estoy diciendo en los que predican la palabra de Dios solamente. Porque Dios dice, a ellos los tienen. Si a ellos no le escuchan, a los muertos tampoco le van a escuchar. Quiero que entendáis de parte de Dios. Dios ha dejado y ha constituido su palabra y los que la predican para que la gente venga a la salvación. Si ellos no creen en esto, no podrán ser salvos, porque el único que salva es Cristo y ha dejado una guía para que en ellos sigan. Jesús hizo lo imposible, perdonar los pecados y que tuviera parte y lugar con el Dios del cielo. Hoy quiero dejar bien claro esta verdad que está en mi corazón y en el tuyo. Dios no puede moverse si tú no te mueves. Dios no va a dar ningún paso si tú no das un paso. Así que no es el problema de Dios, el problema es tuyo. El problema es mío. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Hay una historia que todos la conocen, que es en el capítulo 24 de Mateo hacia adelante. Y en Lucas 22 hay una historia que dice que hay un siervo que está trabajando de día y de noche y que está en el campo, que es un esclavo, y el señor de su casa está en la casa o de fiesta. Dice que cuando viene el señor de su casa, el esclavo se levanta, le pone de comer, limpia, pero le hace una pregunta a la gente y le dice, ¿acaso el dueño de la finca, el señor de este hombre, le da gracias al esclavo porque le pone de comer y limpia la casa? Y dice, no. Porque cuando el esclavo hizo lo que tenía que hacer, no había nada más que hacer. Entonces comió él. ¿Por qué? Porque es la frase que a mí me encanta. Y es la frase, ¿sabes cuál es? Esa frase tan sencilla que todos sabemos. No le da gracias porque hizo lo que tenía que hacer. Era su derecho, era su obligación, servirle a su Señor. Y hoy, en esta noche, te quiero decir, hermano, que cuando tú tomes tu decisión, no estás haciendo algo sobrenatural, simplemente estás haciendo lo que tienes que hacer. Y cuando tú haces lo que tienes que hacer, Dios te dará esa recompensa, que es su amor y su misericordia y su bondad. Si tú haces lo posible, Dios hará lo imposible. Amén. ¿Están conmigo en esta noche? Si tú haces lo posible, Dios
hará lo imposible. Así que a ti te toca hacer lo posible y a Dios lo imposible. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada, que en este día nos dejes bien claro que si nosotros hacemos la parte que nos corresponde, tú harás la parte que a ti te corresponde. Nosotros somos limitados, tú eres ilimitado. Nosotros somos pequeñitos, tú eres grande. Nosotros somos personas que no llegamos a más, pero tú llegas a donde tengas que llegar. Porque tú eres el Dios de lo imposible. Yo te doy gracias por esta palabra en esta noche, Señor. Que nos hable, que nosotros tenemos que hacer nuestra parte y tú harás la tuya en el nombre poderoso de Jesús. Den un aplauso a la palabra de Dios.